En las profundidades del espacio, donde el vacío infinito se encuentra con las estrellas titilantes, nadie esperaba que una simple nave de guerra terrestre causaría tanto revuelo entre las civilizaciones más avanzadas de la galaxia. Esta es la historia de cómo los humanos, sin saberlo, sembraron el terror en el corazón de especies que nos consideraban primitivos. Todo comenzó durante lo que parecía ser un día rutinario para la flota de exploración Sarkanian. Los exploradores alienígenas, conocidos por su tecnología superior y su arrogante desdén hacia las especies emergentes, realizaban su patrullaje habitual cerca del sistema solar. Para ellos, la Tierra era solo otro planeta más en desarrollo, apenas digno de mención en sus extensos registros. El capitán Selthor, un veterano de innumerables misiones de reconocimiento, observaba con desdén las lecturas de su nave insignia. Los humanos apenas habían comenzado a aventurarse más allá de su atmósfera, y según todos los informes, su tecnología era rudimentaria en el mejor de los casos. Sin embargo, algo en las profundidades de su experiencia le decía que no debía subestimar a esta especie tan peculiar. La tranquilidad de la misión se vio interrumpida cuando los sensores detectaron una masa metálica emergiendo de las aguas del Océano Pacífico. Al principio, los Sarkanian pensaron que se trataba de algún tipo de criatura marina, pero cuando la forma se definió completamente, el silencio se apoderó del puente de mando. Ante sus ojos se alzaba un leviatán de metal, un portaaviones clase Nimitz de la Marina de los Estados Unidos. Para los estándares alienígenas, era una reliquia, una bestia primitiva hecha de materiales básicos. Pero había algo en su diseño, en su presencia imponente, que los desconcertó profundamente. ¿Están usando propulsión nuclear?, murmuró uno de los oficiales científicos, su voz temblando ligeramente. ¿En una nave de guerra? ¿En el agua? La idea de utilizar tecnología nuclear en un navío de superficie era algo que ninguna civilización espacial había considerado jamás. Era demasiado arriesgado, demasiado inestable, demasiado humano. Los informes comenzaron a circular rápidamente por la red de comunicaciones intergaláctica. Imágenes del portaaviones, con sus cazas alineados en la cubierta como depredadores listos para saltar, provocaron oleadas de incredulidad y preocupación entre las especies más avanzadas. Lo que más les perturbaba no era la tecnología en sí, sino la mentalidad que representaba. Los humanos habían tomado uno de los elementos más peligrosos conocidos en el universo y lo habían domesticado, convertido en el corazón palpitante de una máquina de guerra que surcaba los océanos con impunidad. ¿Qué clase de especie construye algo así?, se preguntaban los analistas alienígenas. La respuesta era tan simple como aterradora: una especie que no temía tomar riesgos, que veía los peligros como desafíos a superar, que convertía las amenazas en herramientas. El pánico se intensificó cuando los sensores detectaron más navíos similares en diferentes puntos del planeta. No era un caso aislado, era una flota entera. Los humanos habían construido docenas de estas bestias metálicas, cada una capaz de proyectar poder militar a través de vastas distancias. Las simulaciones de combate que los Sarkanian ejecutaron arrojaron resultados perturbadores. Si los humanos eran capaces de construir algo así para navegar en el agua, ¿qué serían capaces de crear cuando dirigieran su mirada hacia las estrellas? La perspectiva de encontrarse con naves espaciales diseñadas con la misma filosofía temeraria hizo que más de un consejo alienígena considerara seriamente la opción de establecer un cordón sanitario alrededor del sistema solar. El capitán Selthor, observando el portaaviones desde la seguridad de su nave camuflada, no pudo evitar sentir una mezcla de temor y respeto. Los humanos, en su aparente simplicidad, habían logrado algo extraordinario, habían conseguido que las civilizaciones más poderosas de la galaxia los miraran dos veces. Mientras la flota Sarkanian se preparaba para abandonar el sistema solar, llevando consigo los inquietantes informes sobre sus descubrimientos, una transmisión de radio captó su atención. Era una simple comunicación entre el portaaviones y su base, pero las palabras que escucharon resonarían en sus mentes durante mucho tiempo: base, aquí portaaviones. Ejercicios de rutina completados. Regresando a puerto, rutina. Para los humanos, estas máquinas colosales, estos monumentos a la audacia y la determinación, eran simplemente parte de su día a día. Y quizás eso era lo más aterrador de todo. Los archivos clasificados de la flota Sarkanian ahora contienen una advertencia específica sobre la Tierra y sus habitantes: precaución extrema recomendada. Esta especie no comprende el concepto de imposible. Lo que los alienígenas aún no sabían era que apenas habían vislumbrado la superficie de lo que la humanidad era capaz de lograr cuando se lo proponía. La historia de cómo un simple navío de guerra terrestre sembró el pánico entre las estrellas es solo el principio. Porque mientras los extraterrestres observaban y temblaban, la humanidad seguía avanzando, innovando, construyendo. Y en algún lugar del espacio, el capitán Selthor no puede evitar preguntarse: cuando los humanos finalmente alcancen las estrellas, ¿estaremos preparados para lo que traerán consigo?
Los informes del capitán Selthor provocaron una reunión de emergencia del Consejo Galáctico. Por primera vez en milenios, las especies más antiguas y poderosas se reunieron en secreto para discutir sobre una civilización que apenas había dado sus primeros pasos fuera de su planeta. En la majestuosa sala de conferencias de la Estación Espacial Nexus 7, representantes de 12 civilizaciones diferentes se sentaron en un inquieto silencio mientras las imágenes del portaaviones humano flotaban en el aire. El archivista principal, un ser de pura energía contenido en un traje biomecánico, tomó la palabra. Hemos observado a los humanos durante décadas, considerándolos una especie más en desarrollo. Pero hemos cometido un error fundamental, los hemos juzgado según nuestros estándares de progreso. Su voz resonó en la sala. Mientras nosotros avanzamos siguiendo patrones predecibles, ellos toman atajos impensables. Las pantallas holográficas mostraron más imágenes, submarinos nucleares deslizándose silenciosamente bajo las olas, destructores equipados con sistemas de defensa que desafiaban la lógica alienígena, y lo más perturbador, videos de pruebas de armas que ninguna especie racional consideraría siquiera desarrollar. Un representante de los Vectari, una especie conocida por su cautela extrema, se levantó lentamente. Hemos analizado sus transmisiones de entretenimiento, lo que ellos llaman películas y series. ¿Saben qué hemos descubierto? Que incluso antes de tener la capacidad de construir estas máquinas, ya soñaban con ellas. No solo las imaginaban, sino que visualizaban versiones aún más avanzadas. El murmullo de preocupación creció en la sala. Los humanos no solo construían lo imposible, lo soñaban primero, lo perseguían después, y finalmente lo conseguían, sin importar cuántos fracasos encontraran en el camino. Mientras tanto, en la Tierra, la tripulación del portaaviones continuaba con sus ejercicios rutinarios, completamente ajena al pánico que estaban causando entre las estrellas. En el puente de mando, el comandante observaba el horizonte mientras su nave cortaba las olas con precisión matemática. Los alienígenas habían interceptado conversaciones casuales entre la tripulación, y lo que escucharon los dejó aún más perplejos. Los humanos hablaban de sus máquinas de guerra como si fueran seres vivos, les daban nombres, desarrollaban vínculos emocionales con ellas. Para una civilización que había abandonado hace mucho tiempo tales conexiones sentimentales con la tecnología, esto era incomprensible. De vuelta en el consejo, el debate se intensificaba. ¿Han notado que construyen estas naves para que duren décadas?, señaló un analista militar Sarkanian. No solo eso, las actualizan constantemente, mejoran sus sistemas, las mantienen relevantes mucho más allá de su vida útil prevista. Es como si se negaran a aceptar las limitaciones del tiempo. Las simulaciones proyectadas en el centro de la sala mostraban diferentes escenarios de primer contacto. Cada iteración terminaba con el mismo resultado inquietante: los humanos encontrarían alguna forma de superar cualquier ventaja tecnológica que se les presentara, no mediante tecnología superior, sino a través de soluciones que ninguna otra especie consideraría viables. Pero hay algo más, intervino un científico Quantum Sapiens, su forma cristalina brillando con preocupación. Hemos detectado que están comenzando a desarrollar tecnología de propulsión espacial basada en los mismos principios que usan en sus navíos marítimos. Están adaptando sus conocimientos del océano al vacío del espacio. Esta revelación causó un silencio sepulcral en la sala. La idea de que los humanos pudieran transferir su temeraria aproximación a la tecnología naval al ámbito espacial era algo que ninguno quería contemplar. El capitán Selthor, que había sido convocado para testificar, compartió una última observación: durante nuestra misión de reconocimiento, detectamos algo más perturbador que su tecnología. Detectamos su determinación. Cada miembro de la tripulación, desde el comandante hasta el marinero más novato, mostraba un nivel de compromiso y adaptabilidad que desafía nuestros parámetros de comportamiento esperado. Las imágenes mostraban ahora ejercicios de combate, maniobras de reabastecimiento en el mar, operaciones nocturnas. Cada acción ejecutada con una precisión que parecía contradecir la supuesta naturaleza primitiva de la tecnología empleada. Un consejero anciano, perteneciente a una de las especies más antiguas de la galaxia, se levantó lentamente. Quizás, dijo con voz pausada, no deberíamos preguntarnos qué harán los humanos cuando lleguen al espacio. La verdadera pregunta es, ¿qué haremos nosotros cuando lleguen? Mientras el consejo continuaba su debate, en algún lugar del Pacífico, el portaaviones seguía su curso. En su cubierta, los aviones despegaban y aterrizaban en una danza perfectamente coreografiada. Bajo su casco, el reactor nuclear pulsaba con un ritmo constante, y en sus entrañas, miles de marineros trabajaban en armonía con la máquina que habían aprendido a llamar hogar. Los alienígenas seguían observando, recopilando datos, tratando de entender. Pero cada nueva pieza de información solo servía para profundizar su inquietud. Porque mientras ellos observaban con temor lo que los humanos habían logrado, los humanos ya estaban soñando con lo que lograrían mañana.
Y en las profundidades del espacio, las civilizaciones más antiguas comenzaban a preguntarse si quizás, solo quizás, habían subestimado gravemente a esta joven especie que se atrevía a domar el átomo para impulsar sus sueños de conquista marítima. Una especie que, sin saberlo, estaba a punto de revolucionar el orden galáctico establecido. Los meses siguientes a la reunión del Consejo Galáctico fueron testigos de una actividad frenética en el espacio cercano a la Tierra. Las civilizaciones alienígenas, divididas entre el miedo y la fascinación, aumentaron su presencia en el sistema solar, aunque manteniéndose cuidadosamente ocultas de la detección humana. El punto de inflexión llegó cuando los sensores Sarkanian detectaron algo inquietante: los humanos estaban construyendo algo nuevo. En varios puntos del planeta, enormes instalaciones navales trabajaban día y noche en proyectos clasificados. Los análisis preliminares sugerían que se trataba de una nueva clase de navío, algo que combinaba elementos de sus portaaviones con tecnologías que los alienígenas ni siquiera habían considerado posibles. Es peor de lo que pensábamos, transmitió un observador Quantum Sapiens a sus superiores. No solo están construyendo nuevos buques, están experimentando con sistemas de propulsión híbridos. Han encontrado una forma de combinar su tecnología nuclear con algo más, algo que no deberían haber descubierto en al menos un siglo. En la Tierra, los astrónomos comenzaron a notar anomalías inexplicables. Pequeños destellos en el cielo nocturno, perturbaciones electromagnéticas que no coincidían con ningún fenómeno conocido. La comunidad científica estaba desconcertada, pero los militares empezaron a sospechar que no estaban solos. El capitán Selthor, que había sido asignado como observador permanente de la actividad humana, notó un cambio en el comportamiento de las flotas terrestres. Los ejercicios navales se volvieron más frecuentes, más complejos. Los buques de guerra realizaban maniobras que parecían diseñadas para detectar y responder a amenazas no convencionales. Están adaptándose, informó a sus superiores. De alguna manera, intuyen nuestra presencia. No nos han detectado directamente, pero están desarrollando tácticas para un enemigo que aún no conocen. El Consejo Galáctico se reunió nuevamente, esta vez en sesión de emergencia. Las imágenes satelitales mostraban el progreso de la construcción en los astilleros terrestres. Lo que estaba tomando forma allí desafiaba toda lógica alienígena, una nave que parecía diseñada no solo para surcar los océanos, sino para hacer algo más. Un analista militar Bektari presentó sus conclusiones con voz temblorosa: han encontrado una forma de manipular los campos gravitacionales utilizando sus reactores nucleares. Si nuestros cálculos son correctos, están a punto de dar un salto tecnológico que tomó a otras especies milenios conseguir. La tensión en el espacio cercano a la Tierra alcanzó niveles críticos cuando los sensores detectaron que el primer prototipo de la nueva nave estaba listo para sus pruebas iniciales. Flotas enteras de naves alienígenas, todas camufladas, se posicionaron para observar el evento. En la base naval, los preparativos finales se llevaban a cabo bajo un estricto secreto. La nueva nave, un coloso de metal y tecnología que hacía parecer pequeños a los portaaviones clase Nimitz, esperaba en su dique seco. Su reactor principal, una evolución de la tecnología nuclear que había asustado tanto a los alienígenas, pulsaba con una energía que los instrumentos extraterrestres apenas podían comprender. El Consejo Galáctico estaba dividido. Algunos argumentaban que debían intervenir antes de que los humanos dieran este paso crucial. Otros sostenían que ya era demasiado tarde, que cualquier intervención solo confirmaría sus sospechas y potencialmente aceleraría su desarrollo tecnológico. En la víspera del día programado para la prueba, el capitán Selthor envió su último informe: los humanos están a punto de cambiar el equilibrio de poder en la galaxia, y ni siquiera lo saben. Lo que suceda mañana determinará el futuro de las relaciones entre especies durante los próximos milenios. Mientras la noche caía sobre el astillero, las luces de la nueva nave brillaban como estrellas terrenales. En su puente de mando, los técnicos realizaban las últimas comprobaciones. En órbita, docenas de civilizaciones contenían el aliento colectivo, esperando ver qué habían creado estos primates temerarios que se atrevían a desafiar las leyes establecidas del progreso tecnológico. El amanecer se acercaba, y con él, un momento que cambiaría para siempre la historia de la galaxia. Los humanos estaban a punto de demostrar que sus buques de guerra no eran solo máquinas de combate marítimo, sino el primer paso hacia algo mucho más grande. Y mientras el sol comenzaba a asomar por el horizonte, nadie, ni humano ni alienígena, podía imaginar exactamente qué sucedería cuando esa nave realizara su primera prueba. El amanecer llegó con una calma inquietante. Mientras los primeros rayos del sol iluminaban el casco de la nueva nave, algo inesperado sucedió. Los sistemas de detección Sarkanian comenzaron a registrar lecturas imposibles. El reactor de la nave humana no solo estaba activo, sino que estaba generando un campo de energía que ninguna civilización espacial había logrado replicar.
Esto es imposible, murmuró el científico jefe de la flota alienígena. Están creando un campo de distorsión espacial. ¿Pero cómo? Es como si hubieran encontrado un atajo que nosotros nunca vimos. Las pantallas mostraban patrones de energía que desafiaban siglos de teoría científica alienígena. Pero lo verdaderamente alarmante no era la tecnología en sí, sino lo que los humanos estaban haciendo con ella. En lugar de utilizarla para el espacio, como todas las civilizaciones habían hecho, la estaban aplicando primero al entorno marino. Era un enfoque tan inesperado que provocó una oleada de pánico entre los observadores extraterrestres. El capitán Selthor observaba con una mezcla de horror y admiración cuando la nave comenzó a moverse. No se deslizaba sobre el agua como sus predecesores, parecía existir en un estado entre dos mundos, ni completamente en el mar ni completamente fuera de él. Los sensores alienígenas enloquecieron tratando de comprender lo que estaban presenciando. Pero entonces ocurrió algo que nadie, ni siquiera el Consejo Galáctico, había previsto. Los sistemas de camuflaje de varias naves alienígenas comenzaron a fallar. El campo de energía generado por la nave humana estaba interactuando de manera inesperada con sus tecnologías, haciéndolas visibles momentáneamente. Aborten la observación, ordenó el líder del consejo, pero era demasiado tarde. En el puente de la nave experimental, los oficiales humanos miraban sus pantallas con incredulidad. Durante breves segundos, habían detectado múltiples objetos enormes apareciendo y desapareciendo en el cielo. La reacción humana fue típicamente humana, en lugar de entrar en pánico, intensificaron el poder del reactor. Los técnicos, interpretando las anomalías como una oportunidad para probar los límites de su nueva tecnología, aumentaron la potencia más allá de los parámetros de seguridad establecidos. Se están volviendo locos, exclamó un observador Bektari. Están sobrecargando intencionalmente sus sistemas para provocar más interferencias. El comportamiento era tan ilógico, tan temerario, que paralizó momentáneamente la cadena de mando alienígena. En medio del caos, el capitán Selthor notó algo que los demás habían pasado por alto. Los humanos no estaban actuando al azar, estaban siguiendo un patrón. Cada vez que aumentaban la potencia, registraban meticulosamente las áreas donde aparecían las anomalías. Estaban cartografiando la presencia alienígena sin siquiera saber qué estaban cartografiando. El Consejo Galáctico se sumió en el caos. Algunas especies exigían una intervención inmediata. Otras insistían en una retirada total del sistema solar. Y un pequeño grupo, liderado por los más antiguos, proponía algo sin precedentes, el contacto directo. Mientras los alienígenas debatían, la nave humana continuaba su prueba, cada momento revelando nuevas capacidades que desafiaban las leyes establecidas de la física. Los sistemas de monitoreo extraterrestres detectaron que los humanos estaban adaptando su tecnología en tiempo real, aprendiendo y modificando sus sistemas basándose en las anomalías que observaban. No lo entienden, transmitió el capitán Selthor a sus superiores. No estamos presenciando una prueba de navegación. Estamos siendo testigos de la primera cacería espacial humana. Han convertido un buque de guerra en un detector de presencia alienígena, y ni siquiera saben que lo han hecho. La situación alcanzó un punto crítico cuando los sensores detectaron que más naves experimentales humanas estaban siendo preparadas en otros astilleros alrededor del mundo. La primera prueba no era un evento aislado, era el comienzo de un programa completo. En ese momento, una transmisión de emergencia llegó desde el espacio profundo. Otras civilizaciones, atraídas por la actividad inusual, se dirigían hacia el sistema solar. La situación estaba a punto de complicarse mucho más, y nadie, ni humanos ni alienígenas, estaba preparado para lo que vendría después. El cielo sobre el océano comenzó a mostrar patrones extraños mientras más naves alienígenas perdían momentáneamente su camuflaje. Y en el puente de la nave experimental, los oficiales humanos miraban hacia arriba, comenzando a sospechar que quizás no estaban tan solos. Como habían creído, el caos en el cielo alcanzó su punto máximo cuando una nave de reconocimiento Bektari perdió completamente su camuflaje, quedando expuesta durante varios minutos sobre el Océano Pacífico. Los humanos, lejos de entrar en pánico, respondieron con una reacción que dejó atónitas a las civilizaciones observadoras, activaron un protocolo de comunicación. Aquí el buque experimental USS Horizonte a objeto no identificado, transmitió el comandante en una frecuencia abierta. Hemos detectado su presencia. Si pueden entendernos, por favor respondan. La calma en su voz envió escalofríos por toda la flota alienígena. El capitán Selthor, observando la situación desde su nave, tomó una decisión que cambiaría el curso de la historia galáctica. Desafiando las órdenes directas del Consejo, desactivó su camuflaje y posicionó su nave junto al horizonte. Ya no tiene sentido ocultarnos, transmitió a sus superiores. Ellos han encontrado una forma de detectarnos. Si no tomamos la iniciativa ahora, lo harán ellos. Lo que sucedió a continuación dejó perplejas a todas las civilizaciones observadoras.
Los humanos, en lugar de mostrar miedo o agresión, iniciaron inmediatamente un protocolo de comunicación que habían desarrollado décadas atrás, esperando precisamente este momento. No era un protocolo defensivo ni ofensivo, era una invitación al diálogo. El comandante del Horizonte activó un sistema de proyección holográfica, otra tecnología que se suponía que los humanos no deberían tener aún. Hemos estado desarrollando esto en secreto, transmitió. No sabíamos si había alguien ahí fuera, pero queríamos estar preparados. Bienvenidos a la Tierra. El Consejo Galáctico, observando todo esto, se dio cuenta de su error fundamental. Habían estado tan preocupados por lo que los humanos podrían hacer que no se percataron de lo que ya habían hecho. No solo habían desarrollado tecnología para detectar naves alienígenas, habían construido un puente entre civilizaciones. Pero el verdadero giro llegó cuando el Horizonte activó su reactor principal. El campo de energía que generó no era un efecto secundario accidental, era un diseño intencional. Los humanos habían desarrollado una tecnología que no solo permitía la detección de naves camufladas, sino que también creaba un espacio neutral donde diferentes especies podían interactuar sin interferencias tecnológicas. Nunca fue un buque de guerra, explicó el comandante al atónito capitán Selthor. Es un puente, un punto de encuentro. Sí, tiene capacidades defensivas, pero su verdadero propósito siempre fue establecer contacto. El Consejo Galáctico se vio forzado a reevaluar siglos de protocolos de primer contacto. Los humanos no habían seguido el camino evolutivo esperado, habían creado el suyo propio. En lugar de esperar a ser descubiertos, habían encontrado una forma de forzar el encuentro en sus propios términos. Pero el momento más sorprendente estaba por llegar. Cuando el capitán Selthor finalmente abordó el Horizonte para el primer contacto oficial, descubrió algo que ningún informe de inteligencia había detectado. Los planos de la nave mostraban espacios específicamente diseñados para acomodar formas de vida no humanas. Los humanos no solo esperaban encontrar vida extraterrestre, habían construido su nave con la expectativa de la diversidad. Sabíamos que no podíamos ser los únicos, explicó el científico jefe del proyecto. Así que construimos algo que pudiera servir como punto de encuentro neutral. No es solo un buque de guerra convertido, es una embajada flotante. Mientras las naves alienígenas comenzaban a revelarse una a una, el cielo sobre el Pacífico se convirtió en un espectáculo de luces y tecnología. Pero lo más impactante no era la exhibición de poder tecnológico, sino la realización de que los humanos, esos supuestos primitivos, habían orquestado todo esto desde el principio. El Consejo Galáctico tuvo que admitir una verdad incómoda, habían subestimado no solo la capacidad tecnológica humana, sino también su visión. Mientras las civilizaciones espaciales se habían ocultado, los humanos habían construido un puente. Y así, lo que comenzó como un momento de pánico entre las estrellas, terminó como el inicio de una nueva era de cooperación galáctica. El USS Horizonte, el buque que causó tanto temor inicial, se convirtió en el símbolo de una nueva forma de exploración espacial, una basada no en el miedo y la dominación, sino en la curiosidad y la colaboración. Pero mientras las celebraciones del primer contacto comenzaban, nadie notó la pequeña sonrisa en el rostro del comandante del Horizonte. Porque este no era el final de la historia, era solo el principio de algo mucho más grande que los humanos habían estado planeando todo el tiempo. En los meses que siguieron al primer contacto, la verdadera naturaleza del proyecto Horizonte comenzó a revelarse. Lo que las civilizaciones espaciales habían interpretado como una amenaza resultó ser el producto de décadas de preparación silenciosa para un encuentro pacífico. Los humanos no solo habían estado desarrollando tecnología, habían estado preparándose para ser parte de una comunidad galáctica. El capitán Selthor, quien había pasado de ser un observador cauteloso a un enlace oficial con la Tierra, descubrió que los archivos del Proyecto Horizonte se remontaban a más de 50 años atrás. Desde el principio, explicó un científico del proyecto, sabíamos que necesitábamos un enfoque diferente. No queríamos llegar al espacio como conquistadores o como suplicantes, sino como iguales. Las instalaciones del Horizonte revelaron laboratorios dedicados al estudio de posibles biologías alienígenas, sistemas de traducción universal en desarrollo desde la Guerra Fría, y lo más sorprendente, una biblioteca completa de protocolos de primer contacto basados en décadas de especulación científica y cultural. El Consejo Galáctico, inicialmente escéptico, se vio obligado a reconocer la sofisticación del enfoque humano. No solo habían desarrollado tecnología avanzada, habían creado una infraestructura completa para la integración interestelar. Los espacios aparentemente sobredimensionados del Horizonte no eran errores de diseño, sino áreas específicamente construidas para acomodar diferentes tipos de anatomías alienígenas. Lo que más nos impresionó, admitió un delegado Quantum Sapiens, no fue su tecnología, sino su previsión. Construyeron una nave que podía servir como embajada, laboratorio y punto de encuentro, todo en uno.
Mientras nosotros los observábamos, ellos se preparaban para recibirnos. Las tripulaciones de diferentes especies comenzaron a intercambiar conocimientos y experiencias. Los ingenieros humanos compartieron sus innovadores enfoques sobre la propulsión nuclear, mientras que los científicos alienígenas quedaron fascinados por la capacidad humana para encontrar soluciones poco convencionales a problemas complejos. El comandante del Horizonte reveló finalmente el verdadero alcance del proyecto: esta nave es solo el prototipo. Tenemos planes para una flota completa de naves similares, cada una diseñada para facilitar diferentes aspectos de la cooperación interestelar. No queremos solo visitar las estrellas, queremos crear puentes entre civilizaciones. Las civilizaciones espaciales, que habían temido la agresividad humana, descubrieron que su verdadera fuerza no radicaba en su capacidad militar, sino en su habilidad para adaptar, innovar y, sobre todo, unir. El campo de energía que había interferido con los sistemas de camuflaje alienígenas no era un arma, era una herramienta de comunicación diseñada para crear un espacio neutral donde la tecnología de todas las especies pudiera coexistir. Con el paso del tiempo, el Horizonte se convirtió en el centro de un nuevo tipo de intercambio cultural y científico. Las especies que antes observaban a la Tierra con temor ahora enviaban delegaciones regulares. Los humanos, lejos de sentirse intimidados por la tecnología alienígena superior, la veían como una oportunidad para aprender y crecer. El capitán Selthor, en su informe final al Consejo Galáctico, escribió: «Nos equivocamos al ver sus buques de guerra como una amenaza. Eran faros, señales para guiarnos hacia ellos. Mientras nosotros nos escondíamos en las sombras, ellos construían puentes hacia las estrellas». La sonrisa del comandante del Horizonte durante el primer contacto finalmente cobró sentido cuando, un año después del encuentro, la Tierra reveló la existencia de otras naves similares en construcción, cada una diseñada para un propósito específico en la futura cooperación interestelar. No era solo un programa de defensa, era una iniciativa para cambiar la forma en que las civilizaciones interactuaban entre sí. «Siempre supimos que no estábamos solos», explicó el comandante en una conferencia intergaláctica. «Pero en lugar de temer lo desconocido, decidimos prepararnos para darle la bienvenida. Nuestros buques de guerra nunca fueron diseñados para conquistar las estrellas, sino para tender puentes hacia ellas». El legado del pánico inicial que causó el descubrimiento de los buques de guerra humanos se convirtió en una anécdota que se comparte en las academias espaciales, un recordatorio de cómo el miedo y los prejuicios pueden nublar el juicio incluso de las civilizaciones más avanzadas. Hoy, décadas después del primer contacto, los cielos de la Tierra están llenos de naves de todas las especies, y el Horizonte sigue siendo un símbolo de cómo el ingenio humano y la voluntad de cooperación pueden superar cualquier barrera tecnológica. Las civilizaciones que una vez temieron a la humanidad ahora la consideran un ejemplo de cómo una especie joven puede aportar nuevas perspectivas a una comunidad galáctica milenaria. Y en cuanto a aquella pequeña sonrisa del comandante, se convirtió en una leyenda por derecho propio. Porque en ese momento, él ya sabía lo que el resto de la galaxia estaba a punto de descubrir, que los humanos nunca habían estado construyendo una flota de guerra, sino preparando una bienvenida para sus vecinos cósmicos. El Horizonte sigue surcando los océanos de la Tierra, ya no solo como un buque de la Armada, sino como un recordatorio constante de que a veces, lo que parece una amenaza desde lejos puede resultar ser un puente hacia un futuro mejor cuando nos atrevemos a acercárnoslo suficiente para comprenderlo. Y así, lo que comenzó como una historia de miedo y desconfianza se transformó en un testimonio del potencial de la humanidad para sorprender al universo, no a través de la fuerza o la dominación, sino mediante la innovación, la adaptabilidad y, sobre todo, la voluntad inquebrantable de tender la mano hacia las estrellas en señal de amistad.